Y sin más vamos a empezar. Esta mesa se llama Los fondos de inversión y la red sociosanitaria y es una mesa que llevamos mucho tiempo queriendo hacer, porque los últimos años estamos viendo con bastante preocupación la presencia cada vez mayor de fondos de inversión en la gestión de recursos públicos y recursos esenciales para la ciudadanía, ¿no? Pues en salud mental, en vivienda, en el tema de la dependencia también. Y a mí la verdad que el hecho de moderar la mesa y ponerme en contacto con las personas que van a hablar ahora me ha aportado una visión que ahora escucharéis, porque ya era consciente del impacto que tenía, pero a raíz de leer algunos artículos publicados y algunas investigaciones y tal, el impacto que esto luego tiene tanto para las personas que trabajan en estas empresas como para la gente atendida en los distintos recursos es tremendo y cada vez más. Entonces, bueno, pues por eso hemos hecho esta mesa y esperemos que os resulte interesante. Vamos a hacer igual tres turnos de 20 minutos aproximados, ¿vale? Yo os avisaré más o menos para que intentéis ajustaros al tiempo. Y sin más empezamos, ¿vale? La primera persona que va a intervenir es Vicente Losada. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene estudios de posgrado en Economía de la Salud y en Economía Política del Estado de Bienestar. Actualmente está jubilado, pero ha desarrollado su actividad profesional durante 29 años trabajando en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Primero desarrollando funciones de gestión como director administrativo financiero de los recursos sanitarios de la extinta Diputación Provincial de Madrid y posteriormente en el Servicio Madrileño de Salud. Desde el año 2012 es activista de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Audita Sanidad, ambos colectivos surgidos del 15M. Como activista de Audita Sanidad y junto a otros colectivos y movimientos sociales, forma parte de la plataforma contra los fondos buitre, creada en octubre de 2017. Y nada, os dejo con Vicente, que nos va a hablar un poco de, entre otras cosas, de qué son las gestoras de fondos, qué son los fondos de inversión especulativos y los fondos buitre, y cómo actúan en distintos ámbitos, centrándose sobre todo en vivienda o sanidad, ¿vale? Va a hablar de más cosas, pero esto es un resumen. Así que sin más, os dejo con Vicente. ¿Se oye? Sí, vale. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra presencia y quería, antes de empezar, agradecer a la Asociación Madrileña de Salud Mental la oportunidad que nos ha dado de participar en esta jornada, tanto en nombre de la Plataforma contra los Fondos Buitre como del Grupo de Trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, que se nos conoce más como Audita Sanidad. Bueno, el tema que nos toca, y especialmente a mí, que es el hacer una pequeña introducción de lo que son las gestoras de fondos, los fondos buitre, somos conscientes a priori de que es un tema árido y que probablemente a lo mejor para la mayoría de vosotras y de vosotros, pues efectivamente a lo mejor incluso es más árido de lo que ya de por sí es, ¿no? Pero vamos a hacer un intento de daros por lo menos unas ideas fuerza de qué tiene que ver con todas estas historias cuando hablamos de gestoras de fondos de inversión, de fondos buitre, etcétera, etcétera. A ver si soy capaz sí, ¿se ve, no? Sí. Bueno, en primer lugar, este más o menos es el esquema de trabajo de la intervención. En primer lugar, vamos a dar una idea muy rápida de lo que son las gestoras de fondos, qué diferencias hay entre los fondos de inversión especulativos y los fondos buitre o los fondos de inversión en general. Una idea también de algunos fondos de inversión más importantes que se mueven en el ámbito del mundo globalizado y finalmente, luego decir también cómo actúan, cuáles son las consecuencias que conlleva fundamentalmente en los servicios básicos que afectan a la mayor parte de la ciudadanía y terminaremos incidiendo en cómo estos fondos se comportan en el campo de la sanidad, tanto pública como privada, de la Comunidad de Madrid. Esto sería un poco el esquema de nuestra intervención. Bien,
Pues, en primer lugar, ¿qué son las gestoras de fondos? Las gestoras de fondos son ni más ni menos, son sociedades que están encargadas de gestionar y de administrar el dinero de otras personas y que actúan en su nombre, en el nombre de estas gestoras de fondos. Su cometido fundamental es tomar o recoger dinero o activos de qué personas o de qué entidades o de qué instituciones. Pues fundamentalmente de particulares, también de inversores y de entidades bancarias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo fundamental de revalorizar el dinero que han recogido como input, revalorizarlo para obtener a corto plazo, y esto es muy importante señalarlo, de que uno de los objetivos fundamentales que tienen los fondos de inversión o los fondos buitre o las diferentes tipologías que hay de fondos, los private equity, que va a hablar posteriormente el compañero Manuel Rico, todos normalmente el objetivo es de revalorizar o de incrementar o especular con ese dinero que han obtenido con esos activos, intentar obtenerlo en un beneficio en el menor plazo de tiempo posible. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de esa revalorización que tenemos? Bueno, pues cuando predominan fundamentalmente las acciones especulativas, en ese caso, esto no funciona. Cuando predominan las acciones especulativas, normalmente se denominan fondos de inversión especulativos. Y cuando las acciones fundamentalmente están centradas en aquellos organismos o instituciones o personas en condiciones precarias, como pueden ser los estados o como pueden ser las empresas o como pueden ser las familias, en este caso es cuando los definimos como fondos buitre. El concepto, digamos, más ortodoxo de fondo buitre son aquellos fondos de inversión que actúan cuando un Estado está en una situación financiera precaria o al borde de la quiebra. No me voy a extender en esto porque todos creo que a través de los medios de comunicación sabemos qué pasó con Grecia hace pocos años, con el tema de la deuda que tenían, o qué ha pasado en países de Latinoamérica como Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. Esto sería, digamos, en términos ortodoxos, la definición de lo que sería un fondo buitre, cuando actúan fundamentalmente con estados que están en situación de quiebra o de semiquiebra financiera. Bien, por eso digamos que aquí, y lo hemos puesto ahí abajo, que nosotros a lo largo de nuestra intervención el concepto de fondo buitre lo vamos a tener desde un punto de vista mucho más amplio, mucho más generalizado. No vamos a constreñirnos en el concepto único y exclusivo de lo que he explicado anteriormente, de lo que es un fondo buitre. Bien, entonces, en definitiva, ¿qué son los fondos buitre? ¿Cuáles son sus características? Pues sus características son que estos gestores de fondos o estas gestoras de fondos que contienen todos los fondos de inversión, que si luego hay tiempo en el debate, pues podemos ampliar la tipología de fondos que hay, junto con un conjunto muy pequeño de empresas fundamentalmente transnacionales o multinacionales y bancos, no todos los bancos, sino unos bancos representativos, lo que conforman es un poder global que la característica que más tienen entre ellos es que están digamos, interconectados, porque tienen participaciones en miles de empresas. Es decir, que este pequeño núcleo lo que tiene son prácticamente participaciones o acciones, para que nos entendamos, en multitud de empresas a lo largo del mundo globalizado. Y esto es lo que se conoce por algunos, digamos, autores como la red global de empresas. También, por ejemplo, el propio Peter Phillips, que alguien que esté interesado o alguna que estéis interesadas en profundizar más este libro de megacapitalistas, digamos que aclara muchos conceptos de los que vamos a tratar aquí. Y también hay otros colectivos que también lo denominan a esta red global de empresas la clase capitalista transnacional, que de alguna manera es una élite de poder que es la que gobierna prácticamente el mundo. Bien, entre esa élite de poder que acabamos de comentar, uno de los que se significan más es BlackRock, que es un fondo de inversión que, para que os hagáis una idea, en el año 2020, más o menos, 2019-2020, el volumen de activos que gestionaba era de 7,7 billones de dólares. Para que os hagáis una idea, esto equivale más o menos a 7 veces el PIB del Estado español. Esto es para que veáis cuál es el volumen y el poder que estos fondos tienen.
creo que ahora mismo, no sé si tú tienes noticias al respecto, pero creo que en la actualidad BlackRock aproximadamente gestiona del orden de los 10 billones de dólares. Es decir, que el incremento que están obteniendo con los beneficios a través de la especulación es brutal, con un incremento interanual importantísimo. Bueno, esto sería la segunda cuestión relevante. ¿Cuál sería la tercera? Pues la tercera es que, como consecuencia de todo esto, de esta pequeña clase capitalista transnacional o esta red global de empresas, lo que configuran es un, digamos, casi monopolio o cuasi monopolio, que lo que les lleva es a tener un monopolio o un poder sobre la economía mundial y también sobre la esfera de lo social, hasta el punto de que la sociedad en su conjunto son capaces de escapar con sus beneficios para llevarlos ¿a dónde? Para llevarlos fundamentalmente a los paraísos fiscales. Esto sería otra característica fundamental de lo que son estos fondos o esta red global de empresas. La cuarta característica es que desde ese poder que ellos tienen, presionan de diferentes formas. Con el tiempo que tenemos no va a haber posibilidad, posiblemente a lo mejor en el debate podamos hacerlo, presionan diferentes formas a los estados, hasta el punto de que los estados y los gobiernos de esos estados no son ni más ni menos que meras marionetas del poder que detentan estos fondos de inversión. Hasta el punto de que, como consecuencia de estas presiones, lo que consiguen es, digamos, transferir segmentos importantísimos de las necesidades básicas de la población, como puede ser, como estáis viendo aquí, la vivienda, la sanidad y la salud, entre ellas la salud mental y también las residencias, son capaces de presionar para privatizar una parte fundamental de estos sectores y conseguir unos beneficios en el corto plazo muy importantes. Bien, aquí en esta diapositiva lo que podéis ver es, para que os hagáis una idea, algunos fondos de inversión más relevantes en el mundo, y para que podáis identificar ya con nombres y apellidos estos grandes, digamos, instituciones que gobiernan el mundo, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, dos típicos fondos de inversión como son BlackRock y Vanguard, que son los dos más potentes a nivel de Estados Unidos, y que estos datos que veis ahí se refieren al año 2017, pero que, como ya os he dicho, BlackRock en el 2019-2020 ya gestionaba 7,7 billones y nuestras noticias al día de hoy es que más o menos están en el orden de los 10 billones de dólares, ¿no? Tenéis también ejemplo de bancos, como decía antes, pequeños bancos, pero que tienen un gran poder, como es el caso de JP Morgan Chase, UBS de Suiza o Barclays en el Reino Unido. Y también podéis ver dos casos típicos y característicos, como es el caso de Allianz y de AXA, que son dos empresas de seguros, digamos, a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues Peter Phillips, precisamente en su libro, para el año 2017, los 17 primeros fondos de inversión que estaban en el ranking, solamente esos 17 primeros fondos gestionaban en torno a los 41 billones de dólares, ¿no? Para que os hagáis una idea del volumen y de la importancia que tienen estos fondos en la economía global. Bien, ¿qué son los fondos buitre o cómo actúan los fondos buitre? Que es el siguiente tema que os había dicho en el esquema de exposición. Pues los fondos buitre, entendidos en sentido amplio, como os he dicho antes, actúan fundamentalmente con los estados. Os he dado una pequeña explicación de cuál es su papel en el tema de los estados, de actuar con la deuda y comprar en el mercado secundario a menor precio. Actúan también en el campo de las familias, en el campo de las empresas y luego en lo que os he dicho antes, en los servicios básicos de la ciudadanía, como son la sanidad, como es la vivienda, como son las residencias y también, como no, en el tema de medio ambiente. No me voy a extender en el tema de medio ambiente. Si luego hay oportunidad en el debate y algunas estáis interesadas en profundizar en ese tema, pues podemos hablar un poquito de la cuestión, ¿no? Pero prácticamente están comprando tierras para tener también en el corto, bueno, tenerlo ahora mismo en el corto y sobre todo en el medio y largo plazo, también un poder sobre el tema de la alimentación en el mundo, ¿no? No es casual que Monsanto haya sido comprada hace pocos años por Bayer, ¿no? Que es una de las principales empresas multinacionales farmacéuticas, como ya sabéis todas y todos. Bien,
¿Cómo actúan? Yo me voy a limitar a exponer cómo actúan en vivienda y en sanidad, porque cómo actúan en las residencias de mayores, el compañero Manuel ya lo va a explicar pormenorizadamente y mejor que yo. Bien, pues ¿cómo actúan en viviendas? Pues para daros un ejemplo, hay dos típicos casos de viviendas que se han producido en la Comunidad de Madrid. La venta por parte del Ayuntamiento de Madrid hace unos años, cuando estaba Ana Botella como alcaldesa de la capital, la venta de, como veis, de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Blackstone, o, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que también vendió a Goldman Sachs cerca de 3.000 viviendas, más o menos en las mismas condiciones, es decir, a precios muy por debajo de lo que ya de por sí tiene un precio de vivienda social o de vivienda protegida. Entonces, todas estas viviendas que vendieron junto con las que han ido obteniendo de la Sareb, que ya comentaré más adelante si tenéis interés, y además de las viviendas que están obteniendo de los desahucios que se están produciendo como consecuencia del impago de hipotecas y obteniéndolo a través de una financiación que prácticamente están a 0% de interés que están obteniendo del Banco Central Europeo, eso lo que les está dando es una, como he dicho antes, una situación de cuasi monopolio o de oligopolio que les permite controlar el mercado, tanto el mercado de alquiler como el mercado de la venta de viviendas. Ellos son los que determinan el precio, fundamentalmente, más que las viviendas, las agencias inmobiliarias, ¿no? Para que os hagáis una idea, he puesto aquí muy brevemente un esquema de, en general, cómo actúan ellos desde el punto de vista de dónde obtienen los fondos para la adquisición de estas viviendas, ¿no? En un 80%, esos fondos que necesitan para financiar la compra de esas viviendas los obtienen a través de los bancos, que a su vez esos bancos obtienen esa financiación obteniendo préstamos del Banco Central Europeo a unos tipos de interés bajísimos y en el caso de Estados Unidos a través de la Reserva Federal, como veis en la parte izquierda de esta representación gráfica. Otra parte, que es un 15%, lo cual ya suponen el 95%, la aportan a través de los propios fondos de gestión que ellos crean dentro de su propia organización. Es decir, que Blackstone tiene fondos de gestión propios que también aportan capital a la hora de comprar una vivienda o de comprar, como veremos después, un hospital. Y, por último, con dinero, con capital constante y sonante, con efectivo, aportan el 5% restante, que es lo que generaría el 100% de la financiación que necesitan para la adquisición de las viviendas que he mencionado anteriormente. Bien, ¿cómo actúan en la sanidad pública? En la sanidad pública actúan más o menos de la siguiente manera. Y no es una cuestión que sea patrimonial de la Comunidad de Madrid, sino que, como veremos después, es de todo el Estado español. Y es que existen unos hospitales, supongo que la mayoría de vosotras conocéis y de vosotros conocéis cuál es el concepto de hospital modelo PFI, ¿no? ¿Más o menos lo sabéis? ¿Sabéis? ¿No sabéis? No. Bueno, pues cuando llegó Esperanza Aguirre al poder, bueno, me dicen que ya me queda poco tiempo. Cuando llegó Esperanza Aguirre al poder, esto creó, mediante las llamadas colaboraciones público-privadas, creó lo que se llamaban o se llaman los hospitales modelo PFI y los hospitales modelos PPP, que forman parte de la red integral de hospitales de la Comunidad de Madrid. Bien, los hospitales modelo PFI se caracterizan, como os voy a poner a continuación, porque la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma que corresponda, lo que hace es, mediante un contrato que se llama contrato de concesión de obra, lo que hace es adjudicar a una serie de empresas constructoras, lo que hace es adjudicarles ese contrato a esas empresas que normalmente conforman una UTE y ese contrato suele tener una duración de 30 años, ¿vale? Entonces, esa UTE de empresas lo que hacen es construir, o sea, diseñar, financiar y construir ese hospital, que se caracteriza por dos cuestiones fundamentales. Porque una parte del hospital, ese hospital llamado modelo PFI, la parte sanitaria la gestiona la propia Consejería de Sanidad de la comunidad o nacionalidad correspondiente, con la plantilla de personal que forma parte de la Consejería de Sanidad. Y otra parte mal llamada no sanitaria, y digo mal llamada porque normalmente son tan importantes como la parte sanitaria, como es el tema de administración, restauración, mantenimiento, etcétera, etcétera,
esta parte es la que gestionan estas empresas constructoras que se han constituido en UTE. ¿Qué ocurre? Que con el paso de los años, estas empresas lo que hacen es vender su accionariado, el accionariado de estas empresas constructoras se lo venden ¿a quién? A los fondos buitre, que a partir del momento en que los fondos buitre forman parte de ese accionariado, lo que hacen es gestionar de manera directa esa parte no sanitaria. Esto sería, digamos, la característica fundamental de los fondos buitre, que actúan no solamente en el campo de la sanidad, sino también en el campo de la salud mental. Yo ahí no me voy a meter porque supongo que Manu lo va a decir más pormenorizadamente, pero yo solamente resaltar que de cara al presupuesto del año 2022, el proyecto de presupuesto de 2022, la salud mental va a ser gestionada por dos entes distintos. Por una parte, la Consejería de Sanidad, que lo que va a gestionar es pues, los hospitales monográficos que tienen que ver con salud mental y los centros de salud que dependen de cada uno de esos hospitales, pero por otra parte, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que supongo que ya lo sabéis, va a gestionar otra parte de la salud mental fundamentalmente orientada para aquellos pacientes que tienen problemas de salud mental grave y crónica. Pues bien, me he fijado, o nos hemos fijado, en cuál es el presupuesto asignado a este programa, el programa 231A, que se denomina en concreto Atención Social Especializada a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica, como podéis ver, y el importe total son de 87 millones, pero lo relevante es que hay una partida que es asistencia sanitaria con medios ajenos, no con medios propios, con medios ajenos, que les asignan un importe de 68.350.000 euros, lo cual supone el 78,3%. Yo no voy a entrar ahí, pero supongo que esos 68 millones que están previstos inicialmente en el proyecto de presupuestos irán a parar a una serie de instituciones, centros de tal, no sé qué, que en su mayor parte probablemente estén en manos de fondos de inversión, como comentará probablemente Manu posteriormente. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias es que nos preocupan fundamentalmente aquellas que inciden en las necesidades básicas, como he dicho antes, de la población, recogidas fundamentalmente en la Carta Internacional de Derechos Humanos y también en nuestra Constitución española, que aunque están recogidos solamente a nivel de principios, que no de derechos, y ese es un aspecto muy importante que no sé si luego en el debate saldrá a colación, pero que tanto el artículo, como veis ahí, el artículo 35 como el 43 y el 47, recoge como principio el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una vivienda y el derecho a tener una salud. En este ámbito, en el que a nosotros nos compete, que es en el del derecho a la salud, lo que sí que hemos visto y constatamos es que los derechos humanos, como hemos dicho anteriormente, no los garantiza el mercado. De alguna manera, los recortes que se han producido en los últimos años, no ya desde el año 2008 con la crisis financiera, sino incluso en años anteriores, esos recortes que junto con la transferencia de recursos que se han producido desde el sector público al sector privado a través de privatizaciones y a través de colaboraciones público-privadas, lo que han generado, entre otras cosas, es que se produzca una disminución de las plantillas de personal en general y de personal sanitario en particular, y también un proceso de precarización brutal en esas plantillas que acabo de comentar, lo cual lo que genera esto de manera directa es una disminución del deterioro de la calidad asistencial de los pacientes. Bien, además de esas consecuencias hay otra serie de ellas, que voy a ir más rápido, como son el acceso a los datos de los pacientes. Como he dicho antes, en los hospitales modelo PFI, toda la estructura administrativa del hospital concierne a esos fondos de inversión o esas empresas y, por tanto, ellos tienen acceso a las historias clínicas, con lo cual tienen acceso a nuestra información personal. ¿Eso qué puede generar? También puede generar, porque además ya hay antecedentes, de que esas historias clínicas más tarde o más temprano caigan en manos de empresas de seguros sanitarios privados, lo que les permite que en un momento determinado esas empresas de seguros sanitarios privados puedan hacer lo que se llama la selección de riesgos. Es decir, que un paciente del que conocen previamente a través de su historia clínica cuáles sus patologías, puedan en un momento determinado rechazar la posibilidad de que ese paciente, si quiere hacer una póliza de seguros sanitarios privados, le sea imposible el llevarla a cabo. Y por último, el tema de los paraísos fiscales. La cuestión es que la mayoría de estos fondos de inversión tienen oficinas en paraísos fiscales. ¿Y eso qué comporta?
comporta que, como tienen esas oficinas en paraísos fiscales, los beneficios que obtienen no los declaran en el país donde están actuando, sino que normalmente los declaran en esos paraísos fiscales, lo cual significa que de manera directa e indirecta significa una disminución tanto de los ingresos del Estado como de las comunidades autónomas, lo que significa que se van a tener menos recursos para poder ser empleados en el sistema sanitario público. Bueno, termino ya, si me permitís, 2 minutos más. ¿Cómo actúan, como he dicho antes, los fondos de inversión en la sanidad pública y, en este caso, en general y de la Comunidad de Madrid? Pues, como he dicho antes, como ya he dicho, no están solamente en la Comunidad de Madrid. Ahí tenéis una relación que hemos hecho aleatoria, que no son los únicos, de todos los hospitales que mediante el método de la colaboración público-privada, es decir, hospitales modelo PFI o hospitales modelo PPP, digamos, ahora mismo están implantados en algunas en la mayor parte de las comunidades autónomas y nacionalidades. Ahí veis que está Madrid con 7 hospitales, Castilla y León con 1 hospital, Castilla-La Mancha con otro, Cataluña, Extremadura, Galicia, etcétera, etcétera. Bien, ya he dicho antes cómo es este proceso. Se adjudica normalmente el diseño, la financiación y la construcción del hospital a empresas constructoras mediante un contrato de concesión de obra pública a 30 años y, como ya también he señalado, el hospital se gestiona por una parte la parte sanitaria por parte de la Consejería de Sanidad correspondiente y la parte mal llamada no sanitaria, las empresas adjudicatarias. Bien, os voy a mostrar 2 casos de Madrid, ¿no? El caso del Hospital Puerta de Hierro, porque además es muy importante. En un principio, la Consejería de Sanidad del Hospital Puerta de Hierro adjudicó a esta UTE formada por Dragados, Iridium y SACIR, que entre otras cosas Iridium es una empresa que pertenece al grupo ACS del señor Florentino Pérez, para que vayamos identificando no solamente nombres de empresas, sino también personas. Esto se las adjudicó y son las que fueron encargadas de construir este hospital y de gestionar la parte no sanitaria. Al paso de los años, este hospital, estas empresas constructoras vendieron su accionariado al fondo de inversión DIF, que progresivamente ha ido comprando acciones hasta que ahora mismo detenta el 100% de las acciones de este hospital. Pero además es que, como ha obtenido ya ese rendimiento a corto plazo que he comentado al principio de mi intervención, ya no necesita seguir obteniendo más. Y entonces lo que ha hecho ha sido vender a un segundo fondo, en este caso Brookfield, un fondo de inversión canadiense, le ha vendido su accionariado. Con lo cual ahora mismo el propietario de esas acciones no es DIF, sino que es Brookfield. Pero lo curioso es que Brookfield está íntimamente relacionado con el grupo ACS, hasta el punto de que el CEO o el consejero delegado, para que nos entendamos, de Brookfield está en el Consejo de Administración de ACS y están trabajando conjuntamente en Latinoamérica para construir hospitales modelo PFI en diferentes países de Latinoamérica. El caso del Hospital del Sureste es el mismo, lo que pasa es que fueron empresas constructoras diferentes y el fondo de inversión que lo adquirió también ha sido diferente. Y finalmente, para que tengáis una foto de en qué situación están los 7 hospitales modelo PFI que ahora mismo existen en la Comunidad de Madrid. Pues como veis, de los 7 hay 5 que ahora mismo el accionariado está en manos de fondos de inversión, al 100%. Tienen el 100% del accionariado y podéis ver ahí los nombres de cada uno de esos fondos de inversión. Cuero Capital en el Hospital del Tajo, Brookfield en Puerta de Hierro, DIF en el Hospital de Vallecas, Meridian, que es un fondo de inversión francés, en el Hospital de San Sebastián de los Reyes, en el Hospital del Sureste, LBI, que es un fondo de inversión adscrito al grupo Lois Bank, y luego tienen un 49% del Hospital de Parla y del Hospital de Lenares. Y para terminar, y esto es un caso, digamos, también típico no de la sanidad pública, sino de la sanidad privada. O sea, que no creáis que la actuación de los fondos de inversión es exclusivamente en el ámbito de la sanidad, actúan solamente en la sanidad pública, sino también en la sanidad privada. Aquí tenéis un caso paradigmático, que es el de fondo de inversión CVC Capital Partners. Este fondo, en su momento, tenía acciones de Capio. Capio es una de las principales empresas de sanidad privada de Suecia. En el año 2005 vendió la parte de su accionariado
CVC Capital Partners venció parte de su accionariado, se lo vendió a Capio, que Capio en ese momento también tenía acciones de IDC Salud, que era Ibérica de Diagnóstico y Cirugía. En el año más o menos 2014, no voy a extenderme más, IDC Salud junto con el grupo Quirón Salud se fusionaron y crearon lo que ahora mismo es Quirón Salud. Y cuando se produjo esa fusión y se convirtió en Quirón Salud, CVC Capital Partners, que se había salido, volvió otra vez a entrar comprándole el 61% del accionariado a Duty Hanson, que es otro fondo de inversión. Bueno, la conclusión es que en el año 2017, Fresenius, que es la empresa de sanidad privada más importante de Alemania, compró el accionariado de Quirón Salud. Y como consecuencia de que CVC Capital Partners tenía ese 61% de las acciones de Quirón Salud, se engrosó en menos de 2 años y medio lo que veis ahí, 2.600 millones de euros de beneficios. Sencillamente con la operación de comprar y vender. Estamos en un mundo financiarizado en el que eso es lo que prima y lo que vale. Bueno, más o menos aquí acabo, podría haber mucho más. Pido disculpas al auditorio porque a lo mejor he sido demasiado rápido en los conceptos, pero la verdad es que hemos intentado, entre todas y todos los que conformamos la plataforma, de ser lo más sintéticos posibles y dar unas ideas fuerza que esperamos que os haya servido. Si no, pues la frustración será mayor. Muchísimas gracias a todas. Pues muchísimas gracias, Vicente. Lo has explicado fenomenal. Muy rápido, pero es que es muchísima información, pero creo que ha quedado clarísimo bueno, pues el impacto que esto tiene en toda la sociedad, no solo ni en los sanitarios, ni en la gente, no, en todo el mundo. O sea que muchas gracias. También, Vicente, nos ha pasado que ya la gente que estáis inscritos en las jornadas, un glosario de términos de muchas de las cosas que he hablado y de otras que está muy bien, que si después de las jornadas lo podemos pasar por correo electrónico, porque habla de muchos términos y mucha terminología que escuchamos en las noticias, en los medios de comunicación, y lo explica de una manera muy, muy clara y didáctica. Bueno, y ahora vamos a dar paso a Manuel Rico. Manuel Rico es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y máster en Comunicación en la Universidad de Columbia. También es graduado en Derecho y miembro del Colegio de Abogados de Madrid. En sus 30 años de trayectoria profesional ha sido redactor jefe de Interview, subdirector de Tiempo, subdirector de Público y director de Infolible. También trabajó en el Correo Gallego y en las delegaciones de Galicia y Euskadi y del Mundo. Es autor de conocidas investigaciones periodísticas. Desde marzo de 2020 es director de investigación de Infolibre, donde publicó más de una treintena de informaciones exclusivas sobre los dueños del negocio de las residencias, los protocolos del gobierno de Ayuso que impidieron el traslado de mayores enfermos a los hospitales o el desvío de dinero al paraíso fiscal de Jersey mediante operaciones irregulares por parte de DomusVi, el principal grupo del sector residencial. Y sin más, os dejo con él para que os cuente. Bueno, muchas gracias, lógicamente, a la asociación por invitarme y espero ser más obediente que Vicente con el tiempo, aunque no lo tengo claro. Bueno, Vicente ha explicado perfectamente cómo funcionan los fondos. Yo me voy a... Mi intervención tiene cuatro partes. Una es por qué, con datos, entiendo que los fondos son especialmente peligrosos para trabajar, operar en el ámbito de los servicios sociales. Cómo las residencias y la salud mental son dos líneas de negocio para ellos, pero que van casi en paralelo y de hecho los mismos fondos operan en estos dos sectores. ¿Por qué esos dos sectores, residencias y salud mental, son especialmente atractivos para los fondos? Y un poco cuál es la privatización de salud mental en la Comunidad de Madrid. Como decía Vicente, lo ha explicado perfectamente, pero yo voy a dar solo un par de pinceladas sobre cómo operan los fondos de private equity, que son unos fondos muy concretos, pero que son los que tienen básicamente negocio en residencias y en salud mental. Vamos a suponer que la Asociación Madrileña de Salud Mental hubiese, ya sé que no podéis y probablemente no queréis, pero que hubiese levantado, como se dice, un fondo y que tuviese 100 millones de euros para invertir. Y entonces nombra a Miguel Ángel administrador para que utilice esos 100 millones. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, Miguel Ángel va a tener un periodo de un año y medio, 2 años, para decidir dónde invierte. Dónde invierte significa que con el
dinero de ese fondo va a decir, bueno, pues aquí hay un grupo de residencias que me parece una buena inversión, invierte ahí, aquí hay un grupo de salud mental, me parece interesante, aquí hay un grupo de comida rápida, una empresa de comida rápida que yo le veo potencial, y aquí hay una línea de supermercados que también me parece que es interesante. Con esos 100 millones, él ha invertido al final en 4 empresas. En esas 4 empresas, el fondo va a estar entre 4 y 5 años, no más. Durante esos 4 o 5 años va a intentar sacarle el máximo rendimiento posible para llegar a lo que es la última fase, que es la fase de desinversión, en la que Miguel Ángel va vendiendo esas empresas que han crecido y al ritmo que vende le devuelve el dinero con las ganancias a los inversionistas. Bien, en todo el periodo estamos hablando probablemente de 10 años, desde que le habéis dado el dinero a Miguel Ángel, empieza a buscar empresas, va comprándolas y luego las va vendiendo y va devolviéndole el dinero a los inversores. ¿Cómo llega el dinero a ese fondo? Lo ha explicado Vicente perfectamente. Bien, ¿por qué me interesa esto? Porque esta forma de funcionar es especialmente importante para entender por qué son inadecuadas, en mi opinión, para el sector social. Son inversiones temporales, ¿vale? Quiere decir, nadie entra en un fondo no entra para, no es un negocio familiar, son temporales, tienen el objetivo de en 4 o 5 años sacar el máximo rendimiento económico. Y segundo, son básicamente operaciones financieras que se hacen, en esto no voy a entrar porque no soy experto, pero sí el dato, que lo tengáis en mente, se hacen muchas veces con operaciones de endeudamiento muy grande. Yo qué sé, pues Domusvi, por ejemplo, tiene operaciones de endeudamiento de 600, 800 millones de euros, ¿vale? Este dato es importante para lo siguiente, porque suelen buscar sectores que generen mucho efectivo. Para ellos es muy importante que haya mucho efectivo porque eso les facilita ir pagando la deuda rápidamente, ¿vale? Por eso, por ejemplo, las residencias o los supermercados son sectores muy atractivos porque generan mucho efectivo, porque todos los meses las personas mayores que están allí o la administración pagan, ¿vale? Bien, entonces tenemos esos dos elementos y durante el tiempo que el fondo tiene esa empresa en su poder, intenta sacar, obviamente, el máximo rendimiento para ir repagando la deuda, crecer lo máximo posible para que la empresa esté lo más atractiva posible cuando llegue el momento, dentro de 4 o 5 años, de la venta. En el sector de las residencias, que yo he estudiado con mayor profundidad que salud mental, pero que tiene muchos paralelismos, hay dos formas de conseguir mucho efectivo, mucho dinero y que eso sea muy rentable. La primera es obvia, es conseguir muchos clientes en su terminología, muchos pacientes, muchos mayores, y la segunda es recortar, ¿vale? Recortar en una residencia significa lo siguiente. En circunstancias normales, el 70% del gasto de una residencia debería ser personal, ¿no? En el caso de los fondos a veces no llega ni al 50%, pero debería ser el 70%. Y el resto son elementos como alimentación o como la instalación, el mantenimiento de las instalaciones. Por lo tanto, recortar significa menos personal para cuidar a la gente y a veces recortar incluso en la alimentación. O sea, significa recortar directamente en el bienestar de los mayores o, en el caso de la salud mental, de los pacientes. A ver, y hay un elemento que yo siempre resalto, que es que los fondos no engañan a nadie, ¿vale? Quiero decir, esto es cómo funcionan, esto no es una opinión, esto es cómo funcionan y las administraciones lo saben. Y aquí llegamos, para mí, a un elemento importante y de debate ideológico, probablemente, aunque yo creo que realmente, aunque en este país sea difícil ponerse de acuerdo en casi nada, pero que debería haber una parte de debate ideológico y otra en la que nos pudiésemos poner de acuerdo fácilmente, ¿no? Es lo siguiente, a ver, la administración en el campo de la sanidad, de las residencias o de la salud mental podría tener o tiene en algunos casos, digamos que dos grandes funciones. La primera función es prestar directamente el servicio. Bien, esta es la parte de debate ideológico. Habrá quien diga que no se debería permitir bajo ningún concepto hacer negocio con las residencias o con la salud mental, y habrá quien defienda que
bueno, pues que eso es trasnochado, no sé si incluso socialcomunista, pero que la colaboración público-privada es adecuada, funciona muy bien y es mucho más eficaz en algunos o en muchos ámbitos. Bien, vale, esa es la parte de debate, por lo tanto, que es el debate sobre si las administraciones deben prestar o no el servicio. Vale, pero las administraciones tienen otra función muy importante a la que yo creo que no pueden renunciar. Y aquí es donde entiendo que debería ser mucho más fácil ponernos de acuerdo y, por lo tanto, exigirle a la administración que fuese en ese camino. Es el de controlar que el servicio que se presta es el adecuado. ¿Vale? Si la administración dice, mira, pues esta residencia o este centro de una red de rehabilitación de salud mental la va a gestionar esta empresa de este fondo de inversión, perfecto, pero tú como mínimo tienes la obligación de controlar que el servicio que ahí se presta es de la calidad que merecen las personas que están ahí. Y controlar la calidad, básicamente hay 3 vías para controlar la calidad. Se necesita una normativa exigente, por ejemplo, estableciendo unas ratios de personal que sean adecuadas, porque obviamente lo que más influye en el bienestar de una persona que vive en una residencia es cuántas personas están atendiendo. Como eso, muchas otras cosas. Pero bueno, primero, normativa adecuada. Segundo, inspecciones, ¿vale? Porque muchísimas residencias funcionan muy bien. Estoy seguro que muchísimos centros de salud mental funcionan muy bien, pero las inspecciones no están pensadas para las que funcionan bien, están pensadas para las que no funcionan tan bien y también deberían tener un elemento, que en España no existe, en otros países sí, de ver cómo mejoramos lo que funciona mal, no simplemente de sancionar o de buscar el error, sino de a partir de ahí mejorar. Bueno, primer tema normativa, segundo inspección, tercero sanción. En España, en el tema de las residencias, los 3 elementos, estos 3 elementos a los que las administraciones no deberían renunciar, son una absoluta catástrofe. No me voy a liar mucho para intentar cumplir mi promesa inicial respecto al tiempo, pero hay normativas absolutamente obsoletas en servicios sociales que son de hace 20 años. El perfil, por ejemplo, de los mayores en las residencias ha cambiado de forma extraordinaria en estos 20 años. Ahora son personas mucho más dependientes y, por lo tanto, que necesitan a mucho más personal. La inspección está pensada para mirar el procedimiento y no la calidad que se presta. Por poner un ejemplo, ¿qué es la calidad? O sea, una inspección pensada en el procedimiento es alguien que llega y mira si las habitaciones tienen 3 metros cuadrados, como exige la normativa. Una inspección que se volcase en los resultados sería una inspección que comprueba si el mayor está hidratado, si está 12 horas viendo la televisión sin que nadie le hable o si participa en terapias o actividades que tengan que ver además con su vida personal, con sus gustos. Bien, y a veces, sobre todo las administraciones dicen, no, pero si es que inspeccionamos. Bueno, es mentira, pero claro, ahí sí entramos, bueno, ¿y por qué voy a creer a Manuel Rico y no a las administraciones? Pues hay una forma muy sencilla. En toda España hay 220 inspectores que se encargan de residencias, 220 inspectores para controlar más de 5.400 centros. Bien, aunque todos fuesen superhéroes y superheroínas, no podrían inspeccionar, ¿vale? Y el régimen sancionador es un régimen sancionador que yo califico de disparatado porque tiene unas sanciones, en teoría, que pueden llegar al 1.000.000 de euros y luego nunca se ponen esas sanciones y desde luego nunca se le ponen a los grandes grupos. Cuando hay una sanción grande es a una pequeña residencia que la han cogido por bandas, si se me permite así la expresión un poco informal, y es a la que le cae la sanción. En los últimos 5 años, del 2014 al 2019, para ser exactos, que es cuando pedí los datos, se habían impuesto en toda España, 6 años, porque son del 14 al 19 ambos incluidos, 10 sanciones de más de 100.000 euros. En 6 años en toda España. Todas las demás por debajo. Ninguna de ellas a una de las residencias gestionadas por los grandes grupos. Bueno, esto, hasta aquí el primer bloque. ¿Por qué considero que los fondos son peligrosos por su naturaleza para el sector o los servicios sociales? Pero en todo caso, si los admitimos, lo que yo creo que sí que hay que exigir es que se cumpla
que presten un servicio de calidad, porque esto es lo que tenemos que tener siempre en mente. Todas las decisiones que se tomen tienen que tener como eje el bienestar de la persona mayor o del paciente. Si tú tienes eso claro, las demás cosas van cayendo en cascada. El problema es que no tengas eso claro y que el eje sea el beneficio de la empresa o no publicamos las actas de inspección porque a lo mejor dañamos la imagen de la empresa. Oiga, no. Quiero decir, ustedes si tienen claro que el eje es el bienestar del mayor, pues no van a tener ninguna duda que por transparencia hay que publicar las actas y las sanciones. Pues bueno, en España eso no se hace. Segundo bloque, residencias y salud mental. En España hay 4 compañías privadas, 4 grandes compañías de salud mental. Las 4 tienen como accionista significativo o accionista mayoritario a un fondo. Mentalia tiene a Domusvi, Estia tiene a Orpea, Ita Salud Mental tiene a Corian. Estos 3 son los 3 principales grupos de residencias en Europa, no solo en España, sino en Europa. Bueno, pues estos 3 tienen estas 3 empresas y la cuarta, la principal en Madrid es Grupo 5, que está en manos de Corpfin. Luego vamos a hablar de Madrid específicamente, o sea que no voy a entrar ahora en detalles. Esas 4 firmas de salud mental controlan ya más de 5.000 plazas en toda España, en 13 comunidades autónomas. El otro gran operador, tanto en las residencias como en salud mental, es la Iglesia, entidades de la Iglesia. Esto en parte obedece a razones históricas en ambos sectores, tanto en las residencias, eso que se llamaban asilos antes, bueno, había un concepto de beneficencia. Para que os hagáis una idea, en el sector de residencias, las entidades de la Iglesia controlan unas 40.000 plazas, y en salud mental, sobre todo en la parte sanitaria, son hegemónicas las hermanas hospitalarias y la Orden de San Juan de Dios, que en España gestionan entre ambas en torno a 6.200 plazas de salud mental. Esto es un proceso en marcha. El interés de los fondos y actual, el interés de los fondos por la salud mental es reciente, entendiendo como reciente en los últimos años, y de hecho 2 de estas operaciones de compra por las que entran Corian y Orpea, compran grupos hasta entonces españoles de salud mental, se han producido este mismo año, en el 2021. Tercer bloque, ¿por qué el sector de las residencias y de la salud mental es especialmente atractivo para los fondos? Que, como hemos visto, lo que quieren son empresas que les faciliten un beneficio a corto plazo y que puedan convertir y que sean suficientemente atractivas para vendérselas al siguiente que compre, ¿no? Porque los dos elementos se tienen que cumplir. Bueno, esto casi es de perogrullo, pero hay que mencionarlo. Primera razón, porque hay dinero público. Es muy curioso que estos grandes fondos en los ámbitos que yo he estudiado viven básicamente de los fondos públicos. Por dos o 3 vías, las 2 grandes vías: la gestión integral de un centro de titularidad pública, eso que se llama gestión indirecta, que básicamente consiste en que la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento es titular de un centro, pero le cede toda la gestión a una empresa privada. Esa es una de las grandes vías por las que entra dinero público en este tipo de empresas. La segunda son las plazas concertadas, ¿vale? Entonces, para ellos, que haya ese dinero público es muy importante porque es dinero garantizado, tienen una vía de ingresos, además, bueno, pues más allá incluso de los ciclos económicos, ¿no? Aunque no es que sean inmunes, pero ese es un elemento claro. Y el segundo es porque, y vuelvo a utilizar su terminología, es un mercado creciente. En el tema de las residencias no hace falta que me detenga, quiero decir, cualquiera sabe cómo es la pirámide de población y que por lo tanto, bueno, pues es que es un negocio seguro. Para que tengamos una idea, simplemente en este momento se están construyendo en España más de 200 residencias, ¿no? Y la salud mental también empieza a ser, desde su punto de vista, que es el punto de vista del mercado, algo que cada vez tiene mayor visibilidad, lo que obviamente es muy positivo,
pero que, por lo tanto, va a generar para ellos más pacientes, más ingresos, más mercado. En el sector de las residencias, en el año 2019, últimos datos cerrados, 2.000 millones de dinero público terminaron en empresas privadas de residencias, 2.000 millones, para que tengamos una idea de qué cifras estamos hablando. Bueno, y por último, quería dar algunas pinceladas de cuál es la situación del negocio de la salud mental en Madrid, siempre de la parte, bueno, pues eso, desde el punto de vista de las empresas. En la parte sanitaria, los datos son, en este caso, de la Comunidad de Madrid, datos oficiales. Todos los datos que he dado son siempre datos de los diversos gobiernos autonómicos, que son los que tienen, como sabéis, las competencias tanto en residencias como en salud mental. Bueno, Madrid, en la parte sanitaria, el gobierno regional tiene 926 camas concertadas con el sector privado. Estos son los últimos datos que me facilitó la comunidad hace unos meses. Y este año, por primera vez, ha externalizado una unidad de estancias psiquiátricas breves para niños y adolescentes. El centro elegido para esa externalización es la Clínica Nuestra Señora de la Paz, gestionada por la Orden de San Juan de Dios. En la parte de la red de rehabilitación, de la que depende de políticas sociales, el 100% de los recursos están privatizados, el 100%. Entre ambas, políticas sociales y sanidad, la parte de privatización, de externalización, suma más de 120 millones de euros, año 2021. ¿Quién se lleva ese dinero? El 40% órdenes religiosas y fundaciones dependientes de la Iglesia, sobre todo en la parte sanitaria, y el 16%, 3 empresas controladas por fondos de inversión. Dentro de las entidades de la Iglesia, las hermanas hospitalarias recibirán 28,5 millones y la Orden de San Juan de Dios 15,5 millones. La parte de políticas sociales en Madrid, como os comentaba antes, el grupo claramente hegemónico es Grupo 5. No me voy a extender mucho en Grupo 5 porque el siguiente interviniente se lo sabe mucho mejor que yo porque trabaja allí. El Grupo 5 está controlado por Corpfin y en 2021 esta compañía se convirtió en la que más dinero recibe de la Consejería de Políticas Sociales. Recibirá, estamos todavía en el 2021, con 15,6 millones. Se convirtió porque este año ha habido algunos cambios en adjudicación de determinados recursos y era hasta ahora la segunda y ya va a ser en el 2021 la que más recibe de esa parte de la red de rehabilitación. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando, Grupo 5 gestiona 49 recursos de la red creada por la Consejería de Política Social. 7 centros de rehabilitación psicosocial, 6 de rehabilitación laboral, 7 centros de día, 7 mini residencias, 8 equipos de apoyo social comunitario y 14 pisos tutelados en 9 municipios diferentes, incluida la capital. Propietario de Grupo 5 desde el año 2017 es el fondo Corpfin, a través de una sociedad denominada CCFIVG5 Holding SL. Corpfin fue creada hace 3 décadas por Felipe Oriol, consuegro de Esperanza Aguirre, que permaneció en la entidad hasta 2019. Su entrada en Grupo 5 se produjo a través del cuarto fondo que puso en marcha, que levantó Corpfin, y según explica la compañía en su web, ahora está en la fase de desinversión. Ese fondo enlaza con esos 100 millones que le habíamos dejado a Miguel Ángel para que invirtiese. Bueno, pues esa tercera fase, la de desinversión, es ya cuando lo quiere poner la empresa en el mercado para venderla. Por lo tanto, Corpfin debería vender Grupo 5, o ese es su objetivo, en un plazo pues, de 1 o 2 años como mucho. Probablemente comprará otro fondo porque llega un momento en que las empresas, a través de fusiones, se han ido haciendo tan grandes que ya solo los fondos se van comprando a los fondos. De hecho, por ejemplo, las residencias que se conocen como DomusVi van por su tercer fondo. Los 3 últimos propietarios han sido fondos de private equity. Las otras 2 empresas, aún con un tamaño mucho menor, controladas por fondos que reciben dinero en Madrid, son Steel Alliance, que se embolsará este año 2,7 millones, y Mentalia, que recibirá 1,32. La primera pertenece al grupo Orpea, que es
el grupo hegemónico en residencias en la Comunidad de Madrid y a nivel estatal la segunda más importante. Y Mentalia pertenece a DomusVi, que es al revés, es la primera en toda España en el mundo de las residencias y en Madrid ocupa el segundo lugar. Y bueno, yo no me quería extender más porque estoy seguro que las preguntas serán la parte más interesante y bueno, que podemos profundizar en lo que consideréis, lógicamente. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Manuel, por la brillante exposición y por ajustarte al tiempo también. Vamos a dar paso ahora a Álvaro Prieto, que va a entrar por Zoom. Agradecerle muchísimo que participe en la jornada, porque me consta que no se encuentra especialmente bien hoy, pero bueno, ha hecho el esfuerzo de estar por Zoom y esperemos que vaya bien la conexión. Os cuento de Álvaro. Álvaro Prieto es diplomado en Educación Social, trabaja en un centro de atención a la infancia desde 2007 y es miembro del comité de empresa de SEF Grupo 5 desde el año 2010. Es también secretario general de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Madrid. Vale, voy a intentar conectar y bueno, os cuento que Álvaro nos va a hablar de gestión de servicios sociales y la externalización, y sobre todo nos interesaba mucho traer a alguien que trabaja y que nos pudiera contar también de primera mano, ¿no?, la repercusión que todo esto que tan brillantemente nos han contado Vicente y Manuel, pues el impacto que todo esto tiene para las personas que trabajan en estas empresas y en estos recursos, y por supuesto también el impacto que tiene para las personas atendidas, para las familias y para la sociedad en general. Así que nada, os dejo con Álvaro, ¿vale? Buenos días a todas y a todos. ¿Se me oye? Vale, genial. Bueno, yo también voy a iniciar por agradecer a la asociación la participación de nuestro comité en estas jornadas. En especial le agradezco a Manuel también la parte de paciencia, porque han sido unos días muy complicados. Y no puedo no citar a las compañeras de Voces, que de alguna manera han sido el trampolín para difundir parte de lo que nos pasa y un poco lo que nos hace de conexión con estas jornadas. También os digo que un poquito apabullado, porque las exposiciones de Vicente y Manuel pues, me han encantado, me parece que han sido muy completas. Voy a intentar también ajustarme mucho porque sé que vamos con un poco de retraso y voy a intentar no repetir, aunque alguna cosa seguramente, me disculpáis de antemano, se pueda repetir y puede que vaya un poquito lento, ¿vale? Porque no, como decía Manuel, no estoy al 100%. Bueno, pues cerrado esto, empiezo también de nuevo agradeciendo que se nos invite a la parte social, a un espacio de salud mental. Es verdad que el sistema social, que es la cuarta pata del estado del bienestar, si no se me oye muy bien con la mascarilla, decídmelo porque puedo llegar a quitármela, ¿eh? Que estoy... ¿Se oye bien? Sí, vale. Vale, entonces, la parte social, el estado del bienestar, la cuarta parte del estado del bienestar, pues es verdad que nace con dos hándicaps. Uno, que siempre se ha planteado que es un sector muy nuevo y por lo tanto todo el tiempo hay una petición de paciencia. Y la segunda es que básicamente nacemos externalizadas al albur de las trabajadoras sociales, que es muy importante el reconocimiento de esta figura y su presencia en los servicios sociales. La mayoría de servicios, programas y demás nacen privatizados de origen. Es verdad que existe un pequeño matiz y es que los centros de atención a la infancia, los CAIS en Madrid, sí que existen al menos 3 que son públicos, pero Centro de Apoyo al Menor, que al menor gestiona o siempre ha gestionado CAIS y lleva 25 años con esta gestión. Es decir, que la privatización nos come desde que nacemos. La mayor parte de los servicios vienen de licitaciones o de convenios privados, que en el caso de la Comunidad de Madrid es un poco la panacea porque favorece la opacidad, porque no nos permite tener acceso a cómo se hacen estos convenios, al seguimiento de las condiciones, a qué tipo de condiciones laborales pueden tener las plantillas. Y esta privatización de origen ha ido deteriorando de alguna manera el tejido de entidades que podían participar. No seré yo quien diga si eran mucho mejores o más buenas, pero es verdad que durante un tiempo, a principios de los 2000,
había muchas entidades de economía social participando en estas licitaciones, y los modelos de licitación han ido acabando con estas entidades. La mayoría, bueno, es cierto que en los puntos de violencia todavía queda una red importante, pero la mayoría de las entidades han sufrido tejido empresarial con un concepto cooperativo o más social, ha sido casi arrasado. Y estamos gestionados por, como decía antes también muy bien Manuel, por la Iglesia, las ONGs, el tercer sector y un poco el buenismo empresarial. Que este es otro hándicap de nuestro sector, porque siempre se nos devuelve la importancia de las personas a las que cuidamos, y muchas veces esto acaba machacando las plantillas porque dejan de tener una percepción de que ellas también tienen que ser cuidadas y que tienen que tener unas condiciones suficientes. Bueno, esta gestión un poco torticera que hacen estas entidades, bueno, pues el dinero llama al dinero. Cuando se ha visto que el sistema de licitación tiene una gran parte de derroche, pues se incorporaron las empresas multiservicios, y como vieron que el derroche era más grande, pues han acabado entrando los fondos de inversión, como es el caso de la entidad en la que yo trabajo. De Grupo 5, que os cuento que pueda un poco pulir lo de Manuel, pues bueno, era una entidad que tenía la fantasía de crecer y crecer, que tenía una gestión cuestionable, porque este tipo de entidades crecen por encima de sus posibilidades y acaban teniendo, como hacía antes especificación, la mayoría de nuestros pliegos, los salarios están suponiendo el 80% de la licitación, el 80, el 85, el 75. Por lo tanto, estas entidades que gestionan muchos centros tienen que ir sacando dinerito de cada pliego para ir dotando a las estructuras centrales donde se supone que están recursos humanos, la gente de formación, dirección y demás. O sea que este sistema es nuestro punto de partida. Grupo 5 se vino arriba hace unos años e intentó varios proyectos de privatización exclusiva. Así como más sonados tuvo el CIAN en Alcalá, una residencia en Mérida o el proyecto de Chile, que todos han fracasado y han vuelto, que por eso lo cito, a acordar las plazas con la administración, porque al final su fuente principal de ingresos es el dinero público a través de las licitaciones. Nuestra entidad, el Grupo 5, maneja un presupuesto en torno a 56, 60 millones al año. Lo digo también por poner en ponderación cuánto ingresa cada cliente, como explicaba antes Manuel, de los 19 millones de la comunidad. Los beneficios que genera están siempre por encima de los 2 millones. En el 2018 fueron 2,4, en el 2019 fueron muchos más, fueron 26, porque hubo ventas. Lo que pasa es que el Grupo 5, al pertenecer ya a Corfirm, inicia este proceso de recapitalizar y se distribuye dividendos o se reparte beneficios. Entonces, en el 2019, por ejemplo, el Grupo 5 se repartió entre socios, es decir, le dio a Corfirm 24 millones de euros. Una empresa que gestiona 56, esto nos acerca un poco a esta idea que planteaban antes del endeudamiento de estas entidades. Y luego se recoge, por seguir hilando con este tema de los salarios y el porcentaje que suelen ocupar, pues el Grupo 5 en las cuentas del 18 y del 19 pasó de tener un 68, un 70% del presupuesto de la entidad en salarios a un 50 y... tengo que revisar un momento, perdón, a un 54 o un 55. Sin olvidar que en estos salarios están todas las estructuras centrales y que en el caso del Grupo 5, por ejemplo, los directivos tienen un epígrafe de 1,5 millones de euros destinados a sus salarios. Es decir, que no es que sea de 54, es que probablemente sea menos, porque la afección a las plantillas, obviamente hay que eliminar todo este dinero que tienen que generar para la estructura. No quería tampoco darle mucho más rienda a la parte del dinero, porque creo que lo han explicado muy bien, pero sí quería contar los casos muy concretos para poner en valor la rentabilidad de gestionar este dinero público. Es decir, en mi caso en concreto, en las plantillas de los CAIS y de programas, entender que cada servicio está entre el 1.000.000 o 900.000 euros de presupuesto anual, y entre los tres centros que gestiona Grupo 5 consigue un beneficio de 300.000 euros en 2 años. Es decir, hay todo ese dinero destinado a salarios. Es verdad que no es una obligación, ¿vale? Es una estimación que hace el ayuntamiento para calcular cuánto dinero valdría este servicio. Pues cuando tú coges los pliegos que son públicos y ves el cálculo de plantillas y ves el personal subrogado y calculas la diferencia, Grupo 5
ahorra solamente en salarios 300.000 euros en estos 2 años. Es decir, la rentabilidad en proyectos de 3 millones se acerca a un 10%. Es bastante impresionante porque tenemos que añadirle que los pliegos tienen el 6% de beneficio empresarial, que tienen otro 5% de gastos de gestión, es decir, que están suficientemente dotados y ellos, como explicaban antes los compañeros, siguen exprimiendo. Y aquí ya me centro, por no alargar en la parte de datos, en las consecuencias que acaba teniendo en las plantillas y en las familias a las que atendemos. Seguramente me deje cosas, ¿vale? Pero bueno, también así vamos ajustando y si luego hay preguntas se pueden ampliar. La principal dificultad como trabajador de una entidad como Grupo 5 que podemos vivir es la externalización de servicios. Grupo 5 hasta hace 3 años tenía propios personal de informática, personal de mantenimiento, gestionaban los recursos humanos, gestionaban las compras. A día de hoy, todos los servicios que presta Grupo 5, y os doy algún dato más, en el 2017 había 2 millones a servicios externalizados del presupuesto. De esos 58 había 2. En el 2018 había 9 millones destinados a externalización de servicios. Y en el 2019 había más de 10 millones y medio. Es decir, cuando yo tengo una incidencia con el ordenador, tengo que ir a mi directora, poner una incidencia, hablan con la empresa que presta ese servicio, se pone en contacto conmigo 2 días. ¿Que hay que hacer cualquier reparación? Pues porque es una mierda la silla o se ha estropeado el suelo, igual, das un parte, te avisan. Se cae el internet en el centro, das otro parte y te puedes tirar. Nosotras llevamos sin poder acceder al CIBIS, que es la base de datos del ayuntamiento, en la que registramos todas las actuaciones, 8 días. Porque al final toda esta latencia en los procesos lo que hace es, o lo que genera es un desgaste muy potente en las plantillas. Y además se nos une una sobrecarga en los técnicos en la medida en la que tras una falsa máscara de digitalizar e informatizar, que se supone que es algo que nos va a hacer agilizar los procesos, se empiezan a incorporar más tareas a los técnicos. Ya no solo tienes que, y a los técnicos, no solo tienes que atender a las familias y hacer los informes y pasar los registros, sino que ahora tienes que meterte en el ordenador y poner tu horario, ya no vale un huellero. Tienes que meterte y poner cualquier incidencia por si ha habido un gasto, tienes que fotocopiarlo, escanearlo y subirlo. Os pongo cosas concretas un poco por trasladar la sensación de convertirnos en burócratas digitales de procesos que además ponen en riesgo otros puestos de trabajo, que son las administrativas de los centros y los administrativos, porque si se va cargando toda la responsabilidad de los técnicos, bueno, pues el desgaste aumenta. El otro estigma grande, que también lo han explicado antes muy bien los compañeros, es un poco la precarización. Todo este dinero, ¿de dónde sale? Pues al final de estos servicios que no se prestan bien y de los salarios de las compañeras. En nuestro caso, por ponerlo también en números, llevamos 7 años con salarios congelados. Es decir, más allá de crisis, IPCs o demás, van 7 años en los que nadie en Grupo 5 ha visto revalorizado su salario desde el 2015. Esta precarización además choca con las condiciones que sin ser bollantes puedan tener otras entidades y acaba teniendo una afección en que cualquier compañera que recibe cualquier oferta medianamente normal se va. Hablamos de movilidad en los equipos de, en algunos casos, casi el 70%. Si os hablo del equipo que atiende a familias en Villaverde, en los 2 últimos 2 años, en un equipo de 12 personas, han pasado más de 15 personas. O en el K8 que atiende a Carabanchel, un equipo de 15 personas en el último año, han pasado casi 25 personas. Es decir, se da una rotación, un desgaste, una pérdida en las capacidades y potenciales de la plantilla de gente que lleva 10 o 12 años prestando un servicio, y es que efectivamente, perdona si hago muchas referencias, pero si yo me fuera a trabajar al centro de atención al menor, que es la empresa que lleva otros CAIs, yo por media jornada cobraría lo mismo que cobro en Grupo 5. Por lo tanto, es muy difícil mantener una continuidad y un clima que no asocia al desgaste. Y la otra parte donde entiendo que estas entidades destinan todo ese dinero que no va a parar a las condiciones del servicio ni a las plantillas es en los lavados de imágenes. Nuestra última combate con Grupo 5 tiene que ver con toda esta difusión que tienen en medios de vendernos que ellos sí son rentables, que ellos sí son eficientes, que ellos sí generan puestos
y pagan impuestos como si fuese una bendición, que se hagan cargo de los pagos que tienen que hacer legalmente. Con este blanqueo, al final lo que tenemos son plantillas con un nivel de quemazón muy potente, con un nivel de aceptación de la precariedad tan grande que a veces acabamos atendiendo por encima de nuestras posibilidades. Es un poco nuestra percepción. Os doy otro dato más. El absentismo dentro del grupo 5 en servicios que tienen condiciones peores llega a quintuplicarse o ser 6 veces más que en proyectos donde las condiciones son un poquito más salvables. Os hablo, por ejemplo, de 21 horas de absentismo en el proyecto de educación social. En CAES y programas hablamos de 140, 150 horas. Es decir, casi falta una persona al mes entera en el equipo, ya sea por una baja, por una excedencia, por una rotación. Entonces los compañeros y las compañeras tienen que estar lidiando con su trabajo más el de la compañera que no está. A nosotras la reflexión nos lleva a lo mismo, porque esto luego afecta a las familias. Pensar que en nuestro caso, es verdad que el Grupo 5 trabaja con personas sin hogar, trabaja con personas con dificultades en la salud mental y trabaja con familias en las que se está haciendo valoraciones de la situación de riesgo de los hijos. Es decir, hablamos de la debilidad o la fragilidad de la infancia y la dificultad de trabajar, aunque no sea la esencia, pero las familias siempre sienten un juicio respecto a sus cuidados en el ejercicio de la maternidad o la paternidad. Cuando hablamos de trabajar en esta vulnerabilidad, con lo que le cuesta a las familias entender que tienen que abrirse a alguien que no conocen, que tienen que confiar en alguien que pertenece a las instituciones, cuando estas personas están cambiando, cuando estas personas te tienen que anular citas porque no está, porque hay una baja, al final se produce una desafección. Y esto me parece especialmente grave, porque hablamos de gente en una situación de mucha vulnerabilidad. Si encima acabamos torpedeando los anclajes y los enlaces con ritmos o modelos de vida donde pueden tener más apoyos, estamos precarizando y marginando a cierta parte de la población con la que trabajamos. Y por lo tanto acabamos teniendo un montón de bajas en las plantillas, porque esto también no nos es ajeno, es decir, lo vivenciamos. Creo que, ya voy cerrando, no sé ni cómo voy, creo que la afección al final en los usuarios y las usuarias es menor del que podría ser por el sobreesfuerzo que hace la plantilla. Pero al final esto no deja de ser una falacia, porque en este sobreesfuerzo hay otras consecuencias posteriores que acaban volviendo a tener repercusiones en las familias. Porque ni somos héroes ni heroínas, ni vamos a poder serlo por mucho que queramos. Nuestro planteamiento tiene que ver siempre, perdona, no quiero dejar de citar esto que planteaba antes también Manuel, que es muy importante. Los elementos de control de la administración brillan por su ausencia. Por no repetir cosas que él ha dicho, solo añado un detalle más. Claro que las entidades no van a sancionar ni van a multar a las empresas por no cubrir las bajas, que es un elemento que viene claramente especificado en el código, o sea, en las penalidades de los pliegos. Porque luego ellos mismos, como funcionan y los pliegos los sacan en urgencia y en la rapidez, quieren tener contento a esta empresa a la que luego le voy a pedir, esto lo digo porque lo veamos claro, el proyecto DIFEMA, que salió para personas sin hogar durante la pandemia, es un proyecto que se prepara en cuestión de 30 días y que Grupo 5 se lo coge encantado al área de familias y, como van cambiando el nombre, perdonadme, bienestar y familias, el que dirige Pepe Añón. Y esto se hace en un proceso extraordinario al que nadie más se presenta. Nadie más se presenta y Grupo 5, como explicaba antes también Manuel, se convierte en una entidad en la que, en un proceso de COVID, donde un montón de tejido se ha visto dañado, la parte social no ha sufrido. No hemos tenido casi ERES ni ERTES en este sector. ¿Por qué? Porque seguía llegando el dinero de la administración. ¿Ha repercutido en los servicios? Mi percepción es que no. Y nuestro planteamiento es que hay que seguir abogando por la remunicipalización de los servicios que se consideren esenciales
Y mientras tanto, por lo menos habrá que ir blindando, pues en la línea de lo que planteaban también los compañeros, estas licitaciones, es decir, que haya un control serio, que haya algún tipo de seguimiento de a dónde va a parar el dinero y en qué se gasta. Porque a la administración la percepción que da es que no le importa un carajo. Y ya está. Gracias a todos. Perdona el caos. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Para nada, caos. Ha sido muy clara y también muy didáctica tu intervención. Te agradecemos mucho también al final que hayas podido participar. Y por no robar más tiempo, abrimos el turno de preguntas. ¿Vale? Si os parece, vamos a dar como unos 15 minutos aproximadamente y vamos a intentar, por favor, que sean intervenciones muy breves y que sean el mayor número de intervenciones posibles, ¿vale? Porque tenemos muy poquito tiempo. Y muchas gracias a los ponentes. Bueno, es una pregunta para los cuatro que para contestarla es yo trabajo en el Hospital Puerta de Hierro. He oído que el 100% del tema de la gestión es de bar, bueno, no me acuerdo ya del nombre. Puerta de Hierro, si lo conocéis físicamente, tiene el bloque, el aparcamiento, y luego separado, pero igual hay también un bloque enorme que es de la Fundación de Investigación de Puerta de Hierro. Yo sé, porque me consta, que el capítulo 1, que creo que es el de personal, es 0. Tenemos el ratio más bajo de toda la comunidad. El gerente, el director gerente, es el que decide incluso en cosas clínicas. Mi pregunta en ese sentido va dirigido a si ese 100% que se ha mencionado influye en esa parte clínica. Y luego, brevemente, sé que creo que esto era así hace 3 años, no sé si ha cambiado. Bueno, todos los pliegos sobre temas de violencia, de atención a la violencia en la infancia, todo eso, está el grupo Trama, no sé si sigue existiendo como tal, que consigue la licenciación y de los centros donde se decide si ha habido abusos o no. Y creo, porque no quiero hacer afirmaciones, que está vinculado con los Legionarios de Cristo y con Florentino Pérez. Entonces, si eso se une. No sé quién quiere contestar. Bueno, respecto al 100%, que es el dato que di, era de la red de recursos de políticas sociales. O sea, ahí está la parte sanitaria, que hay, como comenté, hay 926 camas concertadas en total en la Comunidad de Madrid, y la parte de rehabilitación, la parte que depende de políticas sociales, esa es donde el 100% de los recursos, que son, bueno, los conocéis vosotros perfectamente, rehabilitación psicosocial, laboral, centros de día, mini residencias, hay hasta una serie de plazas en pensiones y toda esa parte de política social es la que está privatizada. Y yo respecto a la última pregunta, la verdad es que desconozco el dato y por lo tanto no te puedo contestar. No sé, Álvaro, si tú quieres contestar a esto. No, Álvaro decía. En la pregunta que has hecho en relación con el Hospital Puerta de Hierro y que se influye en la parte clínica, bueno, tampoco tengo información directa, pero evidentemente, en teoría, no debería de influir, porque como ya he explicado en mi intervención, el 100% del accionariado que tiene, en este caso, el último fondo de inversión que ha actuado, que es Brookfield, es en la parte del accionariado que ha comprado a las empresas. Y esas empresas
constituyeron una empresa dedicada para gestionar la parte no sanitaria, con lo cual donde influyen directamente es en la llamada parte no sanitaria, que es lo que he dicho que era el personal administrativo, restauración, mantenimiento, incluso el parking que comentas, lo explota la misma empresa a la UTE que se le adjudicó el ¿no? Y en cuanto a las conexiones, evidentemente que existen estas conexiones. No hay que olvidar tampoco, que no lo he dicho antes, que la mayor parte de las empresas concesionarias son empresas constructoras y muchas de ellas están implicadas en casos de corrupción. Única, Gürtel, etcétera, etcétera. Álvaro, no sé si quieres comentar algo de... Yo solo puedo aportar al comentario que es verdad que la información sobre Trama siempre deambula, pero es un poco complicada de asegurar. Trama gestiona el CIASI ahora mismo, el centro que hace las valoraciones de abuso sexual en la infancia, pero en la red de violencia y de mujeres existen varias entidades. Luz Casanova tiene algunas. Ay, se me ha olvidado. Hay un par de entidades más que gestionan este tipo. Mensajeros de la Paz tiene otras. Igual te digo nombres y te sigue asociando a la Iglesia. Pero es verdad que existen como 4 o 5 entidades que están en este sector. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias. Me ha interesado mucho las 3 exposiciones. Me explico muchas cosas de las que veo en el día a día del trabajo. Por ejemplo, bueno, y cosas que nos pasan también a nosotros, ¿no? Hay una cosa en particular que quería comentar, y es esto de cómo se pone el peso en los profesionales en tanto se abusa de, vamos a llamarlo así, la vocación. Es decir, somos los profesionales los que recibimos la demanda y el sufrimiento de los pacientes y los que nos hacemos cargo de ello, a pesar de la sobrecarga, de la precarización, de los sueldos, de los espacios. Y cuando llega en Navidad el mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid o de la Consejería de Sanidad agradeciendo nuestra implicación y no, te salta en la pantalla, ¿no? Cuando abres el ordenador por las mañanas, felicitamos a nuestros profesionales que son los mejores y tal. O sea, como que encima se trata de fomentar esta implicación personal que tenemos con los usuarios, con los pacientes, como para poner el foco en eso y que olvidemos esto otro de que no se nos cuida, ¿no? Los compañeros que trabajan en la red de atención a infancia de servicios sociales, que trabajamos codo con ellos desde los servicios de salud mental y los programas infanto-juveniles, bueno, me habían comentado y los pacientes que, por ejemplo, derivamos al CIASI, que acabas de mencionarlo, nos devuelven que el recambio de profesionales a quienes han contado sus experiencias de abuso sexual es tan frecuente que finalmente pues dejamos de derivar al CIASI y asumimos esos casos también. Entonces es un servicio que figura como que está, pero de hecho no sentimos que ayude a los pacientes, con lo cual, bueno, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid puede decir disponemos de este servicio especializado, disponemos de estos recursos, ¿no? Es todo un lavado de cara que realmente nos produce una sensación de que se nos usa, ¿no?, a los profesionales. Simplemente eso. Yo quería, no sé si hay alguna pregunta, pero sí que había una cosa, si no hay preguntas, o bueno, aprovecho y ahora sí, si quieres te doy paso. Sí que nos surgía la pregunta de qué estrategias podemos, ¿no?, pensáis que pueden ser útiles en un panorama como el que de manera tan clara y tan contundente habéis descrito, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden seguir, podemos seguir a los 3? No sé, Álvaro, que te veo... Yo
al final ni siquiera es mía, que es decir, es compartiéndolo con el resto de compañeras que... Porque por esta última parte que explicaba Manuel, de que estoy vinculado con el sector de intervención social a nivel de Madrid, pues conozco algunas realidades más y al final nuestro objetivo es intentar dar luz y poder mostrar este tipo de situaciones, intentar concienciar que esta parte podría ser interesante también que formara parte de la formación académica. Esta conciencia de, permitirme un poco la exageración, pero que los derechos de los demás no pueden estar sobre los derechos de uno mismo. Entonces, tenemos que ir trabajando esta cultura de reclamar, de evidenciar lo que está mal, aunque sea agotador el tema de ir poniendo quejas y reclamaciones. Lo que pasa es que entiendo que esta parte es muy difícil porque acaba recayendo en los mismos profesionales. Pero hay que intentar sacar a la luz esto, a ver si podemos confiar en el mínimo sonrojo de dignidad humana que pueda promover algún tipo de cambio, pero es una de las pocas ideas que se nos ocurren así en el común. A ver, yo lo comparto bastante. Quiero decir que como no parece que estemos a las puertas de una revolución tipo 89, 1789, pues lo que queda es, yo creo que presionar a los políticos, a los partidos, para que introduzcan cierto reequilibrio, para que cambien cosas importantes, ¿no? Reintroducir cierto reequilibrio para mí es, por ejemplo, el 90% de las residencias en España en este momento, el 90% son de gestión privada. Bueno, pues en Madrid no sé cuándo se construyó la última residencia pública, hay 25 en total, pero yo creo que en los 10 últimos años no sé si se construyó una. Entonces yo creo que hay que presionar para que llevamos desde otro 89, desde 1989, con un avance permanente de lo privado. Bueno, yo creo que es ilusorio pensar que se pueden nacionalizar las residencias. Sinceramente, eso es imposible. Pero sí que cabe invertir las tendencias de forma que el sector público vaya ganando parte del terreno que ha perdido durante los últimos 30, 40 años, ¿no? Y yo creo que eso sí que es factible, pero bueno, la forma, a mí solo se me ocurre presionar, hacer jornadas, hacer apostolado, que dirían algunos, pero apostolado para que lo público se recupere, para que haya condiciones dignas, para que el tema laboral que se ha tocado se mejore, las licitaciones, como antes mencionaba, son fundamentales. Al final son todo pequeñas cosas en las que hay que incidir y que yo sí que creo que se pueden mejorar, ¿no? Si no transformar radicalmente, para empezar a mejorar. Nosotros, tanto desde la Plataforma contra los Fondos Buitre como desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, lo que planteamos son temas que evidentemente, lo ha dicho antes Manu, más bien es un debate ideológico, pero como nosotros, tanto en un colectivo como en el otro, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, somos apartidistas, pero no somos apolíticos. Para nosotros, evidentemente, en relación con el tema de los fondos de inversión, que es cierto que hay una parte de fondos de inversión que tienen una función, digamos, de inversión y de dinamizar la economía. La realidad es que la mayor parte de esos fondos de inversión son meramente especuladores y lo que están haciendo es dañando la economía. Entonces, desde nuestra perspectiva, planteamos cuatro grandes cuestiones. La primera es el empoderamiento de la ciudadanía. Es imprescindible que la ciudadanía se vaya concienciando de manera progresiva del papel que tienen los fondos de inversión, pero no en el ámbito de la empresa donde estamos trabajando, sino que hay que tener una concepción mucho más amplia. Esto es a nivel global. Y los que están decidiendo lo que cualquiera de nosotros estamos haciendo día a día, no lo decide ni Ayuso, ni lo deciden los partidos políticos que conforman la Asamblea de Madrid o del Congreso de los Diputados. Lo forman esta red global de empresas que hemos comentado al principio de la intervención, que son los que de alguna manera son los que mandan. Por esa razón es por lo que nosotros proponemos una ley, y de hecho la estamos desarrollando. Nos va a costar trabajo porque no tenemos los medios económicos ni profesionales suficientes, pero estamos elaborando una ley contra los fondos buitre que de alguna manera regule fundamentalmente la actuación de los fondos buitre en el tema de la deuda,
que es un tema importantísimo, y que regule la penetración de estos fondos de inversión en aquellos servicios básicos que afectan a la ciudadanía, entendiendo como tales vivienda, residencias, sanidad, salud mental, etcétera, etcétera. Esa es la segunda cuestión que planteamos desde la plataforma contra los fondos buitre. Y no se puede decir, aunque aquí se diga, que no existen leyes contra los fondos buitre. En Bélgica, que es el país donde tiene una ley contra los fondos buitre en el sentido estricto que he dicho antes de comprar solamente deuda a los países que están en quiebra financiera, hay una ley contra los fondos buitre que fue aprobada unánimemente, subrayo, unánimemente, por todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario de Bélgica. Y también existe en el Reino Unido y en Francia. Es decir, no es algo utópico o que no pueda ser alcanzable. Hay que tener voluntad política para ello. Y luego, desde el punto de vista de la sanidad, lo que sí que hay que poner en tela de juicio es que en la actual Ley General de Sanidad, nosotros lo que planteamos es la derogación de los artículos 66 y 67, junto con el 90, que permiten la realización de convenios en sanidad y permiten la entrada de la sanidad privada y por ende de los fondos de inversión en el sector sanitario público. Por otra parte, también lo que reivindicamos es la derogación de la Ley 15/97, que, como sabéis, la mayoría de las que estáis aquí, supongo que todas y todos, permitió en el gobierno de Aznar, cuando estaba gobernando Aznar, permitió la entrada de la empresa privada en la sanidad pública, porque permitía que la gestión del sistema sanitario público fuese, digamos, trasvasada o transferida a empresas privadas. Y por último, ya para acabar, también lo que planteamos es una normativa o una legislación que regule también el tema de los paraísos fiscales, que también lo he mencionado en mi intervención, porque juegan un papel fundamental en la actuación de los fondos de inversión. Muchísimas gracias. Si os parece, dos preguntas muy breves y cerramos. Yo es que me siento contestada ya con la última intervención, porque iba a preguntar que sin irnos a 1789 sería posible revertir de algún modo estos procesos de colaboración pública-privada, externalización, privatización, que tenemos múltiples nombres, pero creo que van encaminados en la misma línea todos. Entonces ya me siento respondida sin ponernos en un momento revolucionario con la última intervención. Gracias. Pues hay una última pregunta que llega por Zoom, que nos dicen, ¿cómo pensáis que estas empresas consiguen tapar estas deficiencias hacia la administración? O sea, ¿cómo hacen las trampas, ¿no? Porque al final luego el discurso es que realmente se gestiona igual de bien con estas empresas que si fueran otras, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguen tapar muchas de estas cosas que habéis contado los tres, en especial Álvaro, ¿no? Que ha dado muchos ejemplos concretos? ¿Yo? ¿Empiezo? Empieza. Yo entiendo que al final todo queda tapado porque en este planteamiento que decíamos de explotar la voluntad de las trabajadoras y los trabajadores, como lo que priman son los números y lo que te están pidiendo son los números, a ellos con los números les suele bastar. Hay que añadirle que nuestras familias generalmente, perdón que diga nuestras familias, pero vamos, los compañeros de la red de personas sin hogar o toda la población en riesgo de exclusión social y de gran vulnerabilidad no hace uso de ningún cauce en el que reclamar y entenderme en el sentido, no estoy planteando una crítica, sino que no están en situación de dedicarle este tiempo a poner una reclamación o una queja porque esto no funciona. En mi caso concreto, por ejemplo, que valoro las situaciones de desprotección, de hecho, si yo no veo a las familias están más tranquilas. Entonces, hay una parte en la que las personas con las que trabajamos no lo ponen sobre la mesa. Cuando lo ponen en las plantillas, las administraciones le preguntan a la empresa y siempre todo va bien. Y al final las administraciones se acaban moviendo en los números. Y como cuando a ti te dicen tienes que hacer X informes o ver tantas familias por H o por B, y ahí tendríamos que hacer todos un análisis de introspección, acabamos cumpliendo incluso por encima, porque a veces somos incluso responsables de la competición entre empresas. Porque claro,
Si el CAI 7 da mejores números que el CAI 8, podremos pedir más personal. Si el CAI 3, para mí como que estos son claros ejemplos de dónde queda atrapado. No sé si alguna palabra más y cerramos ya, Manuel o Vicente, y brevedad, por favor, que estamos un poco fuera ya de hora. Bueno, a ver, yo en parte lo dije en mi primera intervención. Yo creo que se tapa en buena parte porque la Administración no cumple con parte de lo que debería cumplir, que es servicio de inspección serio, inspecciones serias o entrar en cuestiones, y Álvaro lo comentó muy bien, las licitaciones son clave en todo este proceso porque las grandes empresas pueden licitar a la baja y luego eso termina en recortes que afectan al personal, por lo tanto, porque la Administración no cumple. Y Álvaro también lo comentó, la parte de blanqueo mediático, ¿no? Quiero decir, no es un tema que los medios pongamos especialmente en el foco, con lo cual ahí pues también hay una parte que nos corresponde a los periodistas probablemente. Sí, nosotros lo que planteamos fundamentalmente es, por una parte, la modificación de la ley de contratos del sector público, de tal manera que en esos concursos de licitación que ha mencionado Álvaro, que ha mencionado Manu, no van a ser factibles el poder hacer nada si la ley de contratos del sector público vigente en la actualidad permite la contratación de empresas que en el fondo están dominadas por los fondos de inversión. Entonces, lo que planteamos es una modificación de la ley de contratos del sector público que impida que aquellos fondos de inversión que quieran tal, pues y que de alguna manera tengan paraísos fiscales, etcétera, etcétera, que si se tiene voluntad política se puede modificar y se puede establecer ese tipo de normativa, pues que no puedan acceder a los concursos de licitación. Esto es un tema fundamental. Y luego hay otro que, insisto, en el tema, ¿no?, que es la connivencia entre los poderes públicos y los fondos de inversión. Hay una clara connivencia. Entonces, es muy difícil que podamos pedir que exista mayor transparencia, que desgraciadamente no la hay, porque hay mucha opacidad, sin tener en cuenta que existe una connivencia entre los poderes públicos, los gobiernos y los fondos de inversión. Entonces, mientras que esa relación no se rompa, vamos a seguir teniendo estos problemas. Termino con un ejemplo. Nosotros acabamos de sacar hace poco un informe sobre la Fundación Jiménez Díaz y el convenio singular existente entre la Consejería de Sanidad y la Fundación Jiménez Díaz desde hace bastantes años. Vale. Hemos pedido, lo ha nombrado Manu, el famoso tema del control, de los procesos de control y de inspección. Hemos pedido al portal de transparencia de la Comunidad de Madrid que nos faciliten las auditorías que en teoría deberían de haber hecho, de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas. Hemos pedido al portal de transparencia que nos faciliten los datos obtenidos de la facturación intercentros que realiza la Fundación Jiménez Díaz con otros centros dependientes de Quirón Salud. ¿Sabéis lo que nos han contestado? Que eso, al ser una empresa privada, no es de su competencia. Pero, señores, si les estamos facilitando nuestros recursos públicos a través de las transferencias que estamos haciendo de dinero a través del convenio singular, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Pues puede suceder porque hay connivencia entre Fresenius, que es la empresa alemana, entre Quirón Salud y entre los poderes públicos. Es así de claro. Y si no tenemos esto claro, difícilmente lo vamos a poder resolver. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras participaciones y por hacer esta presentación tan estupenda. Si os parece, cerramos aquí y volvemos, a pesar de que nos hemos comido un ratito de la comida, volvemos a las 3, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Que comáis bien.